Buenos días y bienvenido otra vez a nuestro tiempo en la iglesia. Vamos a seguir estudiando nuestro estudio del libro de Lucas 5. Hoy nos toca una historia muy bonita, la historia de Jesús sanando a un hombre que tenía la enfermedad de la lepra. Y hoy vamos a poner algo de contexto a esta enfermedad de la lepra, de entender lo que significa para una persona en su tiempo, y también vamos a hablar, lógico, de lo que significa esta historia para nosotros en nuestro tiempo. Yo te pregunto a ti, para comenzar, ¿conoces a alguien que se ha enfermado de la lepra? A lo mejor vas a decir que no es una enfermedad muy común en nuestro tiempo, no hay muchos, yo no tengo por lo menos ningún conocido que conozco personalmente que sufre de esa enfermedad de la lepra. Y dicen que todavía existe en México, dicen que estaba leyendo en línea unos 100 casos nuevos cada año en México. Ha habido más casos en el pasado en México, dicen, especialmente por el lado de la costa, lo que es Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nayarit, toda esa parte de la costa. En años anteriores sí ha habido muchos casos, tal vez en los últimos 50 años menos casos, pero dicen en el presente tal vez 100 casos nuevos por año. En Estados Unidos entre 200, 300 casos nuevos por año, pero sabemos que esta enfermedad no es una enfermedad nueva, existía ya desde los tiempos antiguos. Los arqueólogos encuentran casos de enfermitos de esto en Egipto y otros lugares, y también en los tiempos bíblicos. En Lucas estamos hablando de los tiempos de Jesús, pero la enfermedad existía mucho antes de los tiempos de Jesús. De hecho, Moisés, 1500 años del nacimiento de Jesús, escribió acerca de esa enfermedad en el libro de Levítico. Y es muy interesante leer lo que él dice. Hablando de la lepra y de otras enfermedades, dice: la persona que contraiga una infección se vestirá de harapos y no se peinará. Con el rostro semicubierto irá gritando: impuro, impuro, y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad. Es impuro, así que deberá vivir aislado y fuera del campamento. Pues la enfermedad de la lepra en algunos casos se cura y en otros casos es de por vida. Y aquí está diciendo: la persona que se contagie de una enfermedad se tiene que aislar de la gente, se tiene que vivir lejos de la gente por el tiempo que le dure su enfermedad. Y esto es algo lógico muy difícil, porque ya no puedes vivir con tu familia. En estos días del coronavirus, casi todos hemos pasado un tiempo aislado. Los que llegan de México, cuando llegan a Canadá, 15 días tienen que estar en cuarentena. Los que se han enfermado del COVID conocen esto, tienen que vivir aparte por un tiempo. Pero imagínate vivir tanto tiempo lejos de las personas, de tu familia, de la sociedad. Sería algo muy difícil. ¿Qué propósitos tenía Dios para su gente en Israel cuando decía que tenían que aislarse? Pues en primer lugar, definitivamente por cuestiones de higiene. Como no existía medicina moderna, pues como en nuestro tiempo, aún con coronavirus, tenemos que aislarnos igual ellos. Para evitar más contagios, se tenían que aislar. Pero también tenía una lección espiritual, porque uno con esa enfermedad de la lepra no podía estar con la gente, no podía reunirse en las iglesias, las sinagogas de su tiempo. Espiritualmente, el que está impuro, lógico, del pecado, uno no puede acercarse a Dios tampoco. Así que, en primer lugar, cuestiones de higiene, pero también una lección espiritual. El que está contaminado no puede acercarse a Dios. Esto es Levítico 13. En Levítico 14 leemos algo muy bonito. Cuando Dios da una manera en que uno que está contagiado y se cura puede otra vez unirse a la sociedad.
Y es muy bonito, muy interesante y tiene mucho que ver con nuestra historia hoy. Capítulo 14 de Levítico dice así: el Señor le dijo a Moisés: esta es la ley que se aplicará para declarar pura a una persona infectada. Será presentada ante el sacerdote, quien la examinará fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que la persona infectada se ha sanado de su enfermedad, mandará traer la purificación de esa persona: 2 aves vivas y puras, un pedazo de madera de cedro, un paño escarlata y una rama de hisopo. Después el sacerdote mandará degollar la primera ave sobre una vasija de barro llena de agua de manantial. Tomará la otra ave viva, la madera de cedro y el paño escarlata y la rama de hisopo, y mojará todo esto junto con el ave viva en la sangre del ave que fue degollada sobre el agua de manantial. Luego rociará 7 veces a quien va a ser purificado de la infección y lo declarará puro. Entonces dejará libre a campo abierto el ave viva. Y esta historia vamos a estudiar más al fondo, más al rato. Pero simplemente la idea es esto: el sacerdote examina al que estaba enfermo. Si ve que ya no tiene infección, la persona tiene que llevar 2 aves. Primera ave la van a matar, degollar, y con la sangre van a rociar 7 veces al que estaba enfermo y también a la ave viva. Y luego sueltan la ave viva, y la idea es: una ave da su vida para que la otra pueda salir libre, con vida. Uno da su vida por la otra, para la purificación de la enfermedad. Entonces esto es algo muy significativo, tiene una lección espiritual que vamos a ver más al rato. Vamos a estudiar el libro de Lucas, pero primero una oración en esta mañana para pedirle la bendición de Dios sobre nuestro tiempo. Dios, venimos en esta mañana en tu presencia. Y que tú quieres enseñarnos muchas cosas, lecciones importantes, cosas para esta vida, cosas para toda la eternidad. Entendemos que en todo esto vemos, Jesús, quién eres tú y lo que has hecho por nosotros en la cruz. Yo te pido hoy, oh Dios, danos una comprensión de lo que quieres enseñarnos. Todos, oh Dios, necesitamos que nos toques y que nos sanes de la enfermedad del pecado. Bendice nuestro tiempo, te pido, en el santo nombre de Jesús. Amén. Pues ahora vamos a buscar el libro de Lucas. Ya dimos algo de contexto a la historia de la lepra. 1500 años después de Moisés, tiempos de Jesús. Y nos toca leer una historia hermosa. Lucas 5, 12 a 16. En otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante se le quitó la lepra. No se lo digas a nadie, le ordenó Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que sirva de testimonio. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Esta es la historia que nos toca estudiar hoy. Quiero que trates de ponerte en zapatos de este hombre. La Biblia dice aquí que este hombre estaba cubierto de lepra. Quiere decir que fue un caso muy avanzado.
de la enfermedad de la lepra. Esa enfermedad es una enfermedad muy fea. Lo que hace la enfermedad de la lepra es que afecta los nervios del cuerpo, con tal de que ya no sientes lo que debes sentir. Y esto tiene muchos efectos muy feos. Por ejemplo, si te cortas la mano, ni siquiera vas a sentir que te has cortado y a lo mejor puedes hacer muchas otras más cosas sin ver que estás sangrando. Con tiempo, los cicatrices forman, pero también infección. Y a lo mejor vas a perder primero un dedo, luego otro dedo, luego a lo mejor toda la mano. O puede ser que, como en aquellos tiempos cocinaban sobre fogata, tocas algo calientito, ni siquiera te das cuenta que te has quemado. Y con tiempo, esto afecta tus manos, tus pies, tus piernas, hasta tu cara. Hay historias muy feas de personas bañándose con agua caliente, no se dan cuenta que es agua caliente y quemaduras en la cara, hasta se ponen ciegos porque han quemado los ojos. Y es una enfermedad muy penosa. Y dice aquí que este hombre estaba cubierto de lepra. Y lo que sabemos es que para este hombre vivir así fue algo muy penoso. Pero sabemos que este hombre no nació así. Este hombre nació como un hombre normal. Nació de niño, bebé, sin enfermedad. Y creció en un hogar con madre, con padre, con hermanos. No sabemos si este hombre estaba casado, pero vamos a imaginar que sí, era un hombre que se había casado en algún momento, que conocía el abrazo de una esposa, de sus hijos, de convivir con su familia. Imagínate un día descubrir una parte de tu piel que no está normal. El miedo que vas a sentir en tu corazón. Y a lo mejor tratas de esconder al principio tu enfermedad. Y piensas y esperas que se te quita. Y a lo mejor le pides a Dios, Dios, cúrame de esto, quítame esa enfermedad. Pero no se te quita. Y luego lo muestras a tu esposa. Y luego van juntos al sacerdote y él dice, no, estás enfermo, ahora te tienes que aislar de tu familia, te tienes que separar de tu esposa, de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos. No los puedes abrazar, no los puedes besar, tienes que irte de tu casa, de tu hogar, de tu pueblo, de la sociedad y vivir fuera y lejos. Lejos de la reunión en las iglesias. Y no solamente 15 días, pero de por vida. Pues es muy desesperante, yo creo, estar enfermo por mucho tiempo y más desesperante si no puedes tener a nadie a tu lado y estar así solito. Qué feo para este hombre vivir así. Qué tristeza, qué angustia en su corazón. Pero en algún momento ese hombre escuchó la noticia de un profeta con nombre de Jesús, que tenía poder para sanar aún hasta a los que sufrían de la lepra. Y algo nació en el corazón de ese hombre, esperanza. Esperanza de tener un cuerpo normal. Esperanza de estar reunido otra vez con su esposa, con su hijo, con sus hijos. La esperanza de poder ir otra vez a la iglesia con el pueblo de Dios. Y él empezó a buscar a Jesús. Entonces escucha noticias que Jesús anda cerca de él. Y él va y se acerca a Jesús. Y lógico, en ese momento a lo mejor había más gente ahí. Y la gente al ver a ese hombre manchado y feo, con su enfermedad, mal formado, la gente se huye de él. Y él, con pena y vergüenza, se acerca a Jesús y dice, al ver a Jesús cayó rostro en tierra y le suplicó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Pues ¿qué hace Jesús? Jesús, como los demás, se aleja de ese hombre. Es todo lo contrario. Jesús en ese momento se acerca a él
y hace lo que nadie había hecho con ese hombre en mucho tiempo. Le toca al hombre. Le toca. La primera vez en años que ese hombre va a sentir el toque de otro ser humano. Y Jesús le dice, sí, quiero, queda limpio. Y al instante se le quita la lepra, dice la Biblia. En un instante su cuerpo está normal. En un instante le entra en su corazón la alegría de pensar, ya puedo reunirme con mi esposa, ya la puedo abrazar, ya la puedo besar, ya puedo tomar a mis hijos y abrazarlos, besarlos con mis padres, con mis hermanos. Ya puedo ir a la iglesia y adorar a mi Dios con toda la gente. Y Jesús le dice, no se lo digas a nadie. Solo tienes que ir al sacerdote a hacer el sacrificio que Moisés ordenó. Pero ese hombre no puede contener el gozo y la alegría que siente y anda contando a todo el mundo lo que Jesús había hecho por él. Pues yo haré lo mismo y a lo mejor tú también, ¿verdad? De tratar de contenerte con esa gran noticia. Pues lógico vas a decir a todos, mira, Jesús me ha sanado, Jesús me ha cambiado mi vida. Pero dice aquí que Jesús se volvió por eso muy famoso y la gente lo buscaba cada rato. Pero dice, él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar, para hablar con Dios Padre. ¿Y qué decía Jesús con Dios Padre en sus oraciones? Pues aquí no dice. Pero yo me imagino que Jesús le contaba a Dios Padre todo lo que traía en su corazón. Padre, gracias por ayudarme para poder sanar a ese hombre. Me da mucho gusto sanar a un enfermo así. De ver a ese hombre tan triste, tan solo, tan enfermo, en dolor de cuerpo y de espíritu, y de poder sanarlo. Me dio mucho gozo y alegría. Gracias, Padre, por ayudarme. Y Padre, veo a muchos otros que están igual de enfermos. Y quiero ayudarlos en su enfermedad. Porque me da dolor en el corazón ver el efecto del pecado en sus vidas. Me duele en el corazón ver a tanto sufrimiento en nuestro mundo. Padre, úsame a mí en esta generación. Pero Padre, en cada generación el pecado ha afectado al ser humano y quiero ayudar más que solamente sanar cuerpos, también quiero sanar almas. Y Padre, ahora comprendo más mi tarea que me has dado. Me has enviado al mundo para perdonar pecados. Y la necesidad más profunda de cada ser humano es tener salvación del alma. Y Padre, ahora comprendo por qué me has enviado al mundo. Dame las fuerzas que yo necesito para cumplir con tus propósitos en este mundo. De ir a la cruz no va a ser fácil para mí, Dios, pero yo lo quiero hacer para ayudar al ser humano y restaurarlos a ellos, a ti. Yo me imagino, de eso hablaba Jesús con Dios Padre. Hermosa la historia. Pues, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de esta historia para nosotros? En primer lugar, para los enfermos. No es fácil estar enfermo. Si tú te encuentras enfermo o si tienes un miembro de tu familia enfermo, en primer lugar tienes que ver la compasión de Jesús para los enfermos. A Él le importa lo que hace el pecado en nuestras vidas. Él vino a ayudar al ser humano. Y sí, a los enfermos con compasión viene y ayuda. Jesús todavía tiene poder para sanar, eso entendemos. Y cuando vamos a Él en oración, a veces nos sana. Pero como hemos estudiado y vamos a seguir estudiando igual en la semana que viene, todos tenemos un problema más grande que es nuestro pecado. Y siento esta enfermedad de la lepra, lo feo que es la lepra nos muestra lo feo que también es nuestro pecado. Todos nacimos ya contagiados con el pecado, hasta un bebé, vemos un bebecito, se enoja,
es impaciente, a veces grita y llora porque quiere que lo atendamos ya. Pero cuando crecemos, los pecados chiquitos que tenemos crecen más y volvemos más egoístas, más orgullosos, más impacientes. Hacemos cosas más feas, ¿verdad? Cosas feas que nos separan de nuestras familias. Es muy raro ver un matrimonio que dure mucho tiempo. Es muy raro ver una amistad que dura de por vida. El pecado nos separa de nuestras familias. El pecado en nosotros es feo y nos separa igual de Dios en esta vida y por toda la eternidad. La enfermedad del pecado es algo que nos contagia a todos. Siento que esta historia de la lepra nos enseña lo que hace. Pero Jesús, como quería ayudar a este hombre, quiere ayudarnos en nuestro pecado. Hebreos 12 dice: Jesús, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. ¿Y cuál es el gozo que le esperaba? El gozo de ayudarnos con nuestro problema del pecado. Y por eso fue a la cruz y soportó el dolor de la cruz. En los años de 1850, 60, 70, esa enfermedad de la lepra existía muy fuerte en las islas de Hawái. Y existía en aquellos tiempos una isla en particular donde aislaban a todos los casos de la lepra. Y en realidad enviaban a toda la gente de las islas diferentes de Hawái a una isla pequeña. Y las personas tenían que vivir el resto de sus vidas aislados todos en esa isla de Hawái. En realidad vivían feos allí. Por sus enfermedades no podían labrar bien la tierra, vivían en la pobreza, no vivían en casas buenas, con una buena construcción, no había escuelas. Y un hombre, escuchando de la necesidad allí, de parte de la iglesia, se quiso ir allá y dijo: yo quiero dedicar mi vida a esas personas. Y él fue y vivió entre ellos y los ayudaba de muchas formas, de hacer una mejor construcción de sus casas, de fundar escuelas. Les enseñó cómo labrar la tierra, de tener mejores siembras y cosechas. Pero también espiritualmente, él enseñaba la palabra de Dios para transformar no solamente cuerpos, sino también almas. Y cuando él fue a vivir en esa isla, los médicos le dijeron a él: no debes acercarte mucho a la gente, debes aislarte siempre, no debes convivir mucho con la gente. Pero ese hombre no quiso hacerlo. Él realmente los abrazaba. Él comía con ellos. Él les daba medicamentos, vendaba las heridas que tenían. Y él realmente dedicó toda su vida a vivir con ellos. Y 11 años después de llegar a esa isla, un día se estaba bañando los pies y no sintió el calor del agua. Y en un instante se dio cuenta: me he contagiado de la lepra. Y fue cierto. Por querer ayudar a los leprosos, él se había enfermado de la lepra. Y él siguió dedicando su vida hasta el momento de su muerte en esa isla entre los leprosos. Él se contagió de su enfermedad para poder ayudarnos. Isaías 53 dice lo mismo de Jesús. Jesús cargó con nuestras enfermedades. Jesús, siendo perfecto, vino aquí al mundo para ayudar a los enfermitos, sí, pero mucho más con el pecado que tenemos. Y Él dice: dame tu lepra para que pueda yo sanarte de tu lepra. Dame tus mentiras, tus engaños, tu adulterio,
tu impaciencia, tu orgullo, tu soberbia. Dámelo todo a mí. Y yo iré a la cruz para morir en tu lugar, para que tú puedas ir libre. Acuérdate de la historia del sacrificio de Moisés, 2 aves. Un ave que da su vida, que es degollado. Y la otra ave puede ir libre. Esto es lo que hizo Jesús por nosotros los pecadores. Termino con una pregunta. ¿Cómo te ha afectado el pecado a ti? Ahora es cuestión de reflexionar y ver nuestras propias vidas. No es tiempo para ver a tu prójimo. Ahora es tiempo de verte a ti. ¿Cómo te ha afectado el pecado? Todos tenemos pecados grandes. Tal vez vicios fuertes. Tal vez adulterio. Tal vez mentiras, engaños, robos. Y cosas más feas aún que no queremos que nadie conozca de nosotros. O puede ser pecados normales, entre comillas. El orgullo, impaciencia, la ira, envidias, celos, chismes. Estas cosas igual nos contaminan y delante de Dios quedamos impuros. Estas cosas nos separan de nuestras familias. Esas cosas nos separan de Dios. Y lo que tenemos que ver es que Jesús es el que puede ayudarnos con nuestro problema, que es el pecado. Y Él nos restaura. Él nos cambia. Él puede restaurar a nuestras familias desintegradas. Y sobre todo, Él nos restaura con Dios. En esta historia tenemos que ver si vamos con nuestra pena y vergüenza de sentirnos sucios de nuestro pecado. Cuando vamos a Jesús, Él nos limpia y Él nos perdona. Con confianza, si no ha sido Jesús, tienes que ir a Él. Tal vez no quieres que nadie conozca cómo eres, pero Dios te conoce como eres. Y con confianza debemos acercarnos a Él. Y tú debes hacerlo. Y tenemos que hacerlo. Es una sola vez que lo hacemos y es todos los días que lo hacemos. Y con confianza traemos a las personas a Él. Como este leproso que no pudo cerrar su boca y andaba contando a todo el mundo lo que Jesús había hecho por él. Hacemos lo mismo. Trae a las personas con confianza a Cristo. Cristo es el que ama al pecador, el que ama al leproso, el que ama al enfermito y quiere ayudarnos a nosotros. Esta es una historia muy hermosa. Gracias a nuestro Señor Jesús por su amor y su compasión. Vamos a terminar con una oración. Nuestro Señor Jesús, vemos en esta historia tu compasión. Tu compasión en primer lugar por los enfermos. Señor, yo te pido hoy por los enfermos. Te pido por los compañeros que están escuchando este video. Algunos con enfermedades serias y algunos con miembros de la familia seriamente enfermos. Señor, yo te pido por los que andan con un dolor fuerte. Te pido por el compañero que perdió a su esposa en esta semana. Él aquí y ella. Oh Dios, te pido mucho por él. Y los traigo a ti, Jesús. Porque tú puedes y quieres ayudar. Pero sobre todo, Jesús, gracias por tu compasión que vemos con nuestros pecados. Venimos manchados y sucios. Ayúdanos, oh Dios. A veces nuestros pecados han destruido vidas, familias, matrimonios, amistades. Oh Dios, en esta vida te pido, restaura lo que el pecado ha destruido. Pero gracias, Jesús, también
por la esperanza que tenemos de pasar la eternidad contigo en la gloria, donde ya no hay rastro ninguno del pecado. Un lugar sin mancha, sin pecado, sin contaminación. Gracias por la esperanza que nos das, Jesús. Ayúdanos a acercarnos a ti con confianza. Señor, yo te pido por nuestro mundo tan necesitado. Úsanos a nosotros también, en nuestra generación, para atraer a las personas que te necesitan a ti. En el santo nombre de Jesús decimos esto. Amén. Pues gracias a Jesús por su palabra. Gracias por tomar el tiempo de ver el video. Que Dios te bendiga mucho. Gracias.